Me llamo Elena Rodríguez Morales, tengo 73 años, y durante toda mi vida creí que el amor de una madre hacia sus hijos era inquebrantable e incondicional. Vivía en una casa modesta pero acogedora en la colonia San Rafael de la Ciudad de México, la misma casa donde crié a mis 4 hijos, Roberto, el mayor de 48 años, María Elena, de 45, Carlos, de 42, y mi pequeña Sofía, de 39 años. Era el 20 de diciembre de 2023, y el frío, característico del invierno capitalino, se colaba por las ventanas mal selladas de mi vieja casa. Las paredes de adobe, que una vez fueron testigo de risas infantiles y celebraciones familiares, ahora parecían susurrarme historias de soledad. Desde la muerte de mi esposo Aurelio hace 5 años, estas fechas navideñas se habían convertido en una mezcla agridulce de nostalgia y esperanza. Me levanté temprano esa mañana, como era mi costumbre desde hace décadas. El aroma del café de olla llenaba la pequeña cocina mientras preparaba mi desayuno solitario: 2 tortillas recién hechas, frijoles refritos y un poco de queso fresco que había comprado el día anterior en el mercado de San Juan. Mis manos, arrugadas por los años y el trabajo, temblaban ligeramente mientras servía el café en mi taza favorita, aquella de barro que Aurelio me había regalado en nuestro primer aniversario. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Roberto, mi hijo mayor, quien trabajaba como gerente en una empresa de construcción en Santa Fe. Buenos días, mamá, me dijo con esa voz aparentemente cariñosa pero apresurada que había aprendido a reconocer. Te llamo para confirmar lo de mañana. La cena de Nochebuena sigue en pie, ¿verdad? Por supuesto, mijo, respondí con una sonrisa que él no podía ver pero que se reflejaba en mi voz. Ya tengo todo planeado. Voy a preparar el bacalao como le gustaba a tu papá, y también haré tamales, ponche navideño y... Perfecto, mamá, me interrumpió. Oye, no puedo hablar mucho porque tengo una junta, pero ahí nos vemos mañana como a las 8. Te amo. Colgó antes de que pudiera despedirme propiamente. Me quedé con el teléfono en la mano unos segundos, sintiendo esa familiar punzada en el pecho que aparecía cada vez que mis hijos me trataban con esa prisa característica de sus vidas ocupadas. Decidí llamar a María Elena para confirmar también su asistencia. Ella trabajaba como contadora en un despacho en Polanco y siempre presumía de lo ocupada que estaba durante las fechas decembrinas por el cierre fiscal. Bueno, mamá, ando manejando, hazme el favor de ser rápida, fue su saludo. Solo quería saber si van a venir mañana en la noche, hija. Sí, mamá, ya te dije que sí. Llego con Gerardo y los niños. Oye, pero no hagas tanta comida, ¿eh? Sabes que Gerardo está a dieta y los niños casi no comen de esas cosas tradicionales. Mejor compra una pizza o algo así. Pero hija, es Nochebuena, pensé que podríamos. Ay, mamá, mejor hablamos mañana. Estoy llegando a la oficina. Otra vez la señal de línea ocupada resonando en mi oído. Suspiré profundamente y me serví otra taza de café, esta vez agregándole un poco más de canela para endulzar no solo el sabor, sino también mi estado de ánimo. Carlos fue el siguiente en la lista. Mi hijo del medio siempre había sido el más rebelde de los 4, pero también el que mostraba más cariño cuando estaba presente. Trabajaba como técnico automotriz en un taller en la colonia Doctores y tenía 2 empleos para mantener a su familia. ¿Qué tal, jefa? Me saludó con ese apodo cariñoso que me había puesto desde niño. ¿Todo listo para mañana? Sí, mijo, aunque tus hermanos ya me están diciendo que no haga mucha comida, le comenté, esperando encontrar en él un aliado para mantener las tradiciones familiares. Ay, mamá, no les hagas caso, tú haz lo que siempre haces. Nosotros llegamos temprano para ayudarte con lo que necesites. Sus palabras me llenaron de una calidez que hacía días no sentía. Carlos siempre había sido diferente, más parecido a su padre en el sentido de valorar las tradiciones familiares y el tiempo juntos. Gracias,
mijo. ¿Y cómo está Patricia? ¿Y los niños? Todos bien, mamá. Patricia anda haciendo unos trabajos de costura extra para las fiestas, pero ya le dije que mañana descanse. Los niños están emocionados por ver a la abuela. Finalmente llamé a Sofía, mi bebé, aunque ya fuera toda una mujer profesional. Ella estudiaba una maestría en psicología, mientras trabajaba medio tiempo en una clínica en la colonia Roma Norte. Siempre había sido la más sensible de mis hijos, la que más se preocupaba por mí después de la muerte de su padre. Hola, mamita linda, me saludó con esa voz dulce que tanto me recordaba a ella cuando era pequeña. ¿Cómo te sientes? ¿Ya está todo listo para mañana? Sí, hija, aunque me duelen un poco las rodillas por tanto estar parada cocinando. Ay, mami, ¿por qué no me dijiste? Hubiera ido a ayudarte. Sabes que no. Tienes que hacer todo sola. No te preocupes, hijita, es que me gusta hacerlo. Me mantiene ocupada. Además, es la primera Navidad después de, bueno, ya sabes. Se refería al episodio que había tenido en agosto, cuando me desmayé en el mercado por no haber desayunado bien. Los doctores dijeron que era por la presión baja y la mala alimentación, pero yo sabía que también era por la tristeza acumulada. Sofía había sido la que más se preocupó, incluso sugirió que me fuera a vivir con ella, pero yo me negué. Esta casa tenía demasiados recuerdos como para abandonarla. Mañana llego temprano. Mamá, voy a hacer el ponche y te ayudo con los tamales. Gracias, mi amor, tú siempre tan atenta conmigo. Después de colgar, me quedé sentada en la pequeña sala viendo el nacimiento que había puesto sobre la mesa de centro. Las figuras de cerámica, algunas ya con pequeñas roturas que había reparado con resistol a lo largo de los años, me transportaron a épocas más felices cuando mis hijos eran pequeños y toda la casa se llenaba de risas y emoción durante las fiestas decembrinas. Recordé vívidamente la Navidad de 1987, cuando Roberto tenía 12 años y había hecho con sus propias manos un pequeño ángel de cartón para poner en el nacimiento. María Elena, de 9 años, había insistido en que su muñeca favorita también formara parte del pesebre porque el niño Dios necesitaba más amigos. Carlos, de apenas 6 años, corría por toda la casa cantando villancicos que había aprendido en el colegio, y Sofía, mi bebé de 3 años, aplaudía desde su sillita alta cada vez que veía las luces del árbol. Aurelio estaba vivo entonces, y aunque nuestros recursos económicos eran limitados, él siempre se las arreglaba para que cada uno de los niños tuviera al menos un regalo especial. Trabajaba como mecánico en un taller cerca de la casa, y durante diciembre hacía trabajos extras para poder comprar los regalos navideños. Elena, me había dicho esa noche mientras preparábamos los regalos, después de que los niños se durmieran, no importa lo difícil que se pongan las cosas, siempre vamos a tener estas fechas para estar unidos como familia. Qué lejos estaban esas palabras de la realidad actual. Mis hijos habían crecido, cada uno con sus propias vidas, trabajos y responsabilidades. Los entendía, por supuesto, pero no podía evitar sentir que algo esencial se había perdido en el camino. Esa tarde me dirigí al mercado de San Juan para comprar los últimos ingredientes que necesitaba. Caminé lentamente por las calles de mi colonia, saludando a los vecinos que encontraba en el camino. Doña Carmen, que vivía en la esquina, me detuvo para preguntarme por mis hijos. ¿Ya vienen todos para Navidad, Elena? Sí, todos van a estar aquí mañana, respondí con orgullo, aunque por dentro sentía una pequeña punzada de incertidumbre. ¡Qué suerte tienes! Mis hijos viven tan lejos que solo nos vemos una vez al año, y eso cuando pueden. En el mercado, don Raúl, el vendedor de pescado que conocía desde hacía 30 años, me separó el mejor bacalao que tenía. Para la familia de doña Elena solo lo mejor, me dijo con una sonrisa mientras envolvía cuidadosamente el pescado. ¿Van a estar todos sus hijos mañana? Así es, don Raúl, va a ser una noche muy especial. Mientras caminaba de regreso a casa cargando las bolsas del mandado,
sentí que las rodillas me dolían más de lo usual. El frío de diciembre se intensificaba con la llegada de la noche y las luces navideñas de las casas vecinas comenzaban a encenderse, creando un ambiente mágico en las calles. Al llegar a mi casa, me senté un momento en el pequeño sillón de la entrada para descansar. Miré hacia la cocina y mentalmente repasé todo lo que tenía que hacer al día siguiente: preparar el bacalao a la vizcaína, hacer masa para los tamales, cocinar el ponche navideño, arreglar la mesa con el mantel bordado que había hecho años atrás, y asegurarme de que todo estuviera perfecto para recibir a mi familia. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, saqué de mi armario el vestido rojo que había comprado especialmente para la ocasión. Era sencillo pero elegante, y me hacía sentir bonita a pesar de los años. También preparé el pequeño regalo que había comprado para cada uno de mis hijos y nietos. No eran cosas costosas porque mi pensión no me permitía grandes lujos, pero cada uno había sido escogido con amor y cuidado. Para Roberto había comprado una corbata azul que había visto en una tienda del centro y, que pensé le quedaría bien para su trabajo. Para María Elena, un pañuelo de seda con flores bordadas. Para Carlos, unas herramientas pequeñas que sabía le serían útiles en su taller. Y para Sofía, un libro de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz que había encontrado en una librería de segunda mano. Para mis nietos tenía dulces típicos mexicanos que había comprado en una dulcería tradicional: cocadas, alegrías, camotes y cajeta. Sabía que a los niños de María Elena tal vez no les gustaran mucho, porque estaban acostumbrados a dulces comerciales, pero quería que conocieran los sabores de nuestra cultura. Antes de acostarme, me hinqué frente al pequeño altar que tenía en mi recámara, donde guardaba una fotografía de Aurelio junto a una veladora y algunas flores. Era mi ritual nocturno desde su muerte. Aurelio, mi amor, murmuré en voz baja, mañana van a venir todos los niños. Ojalá pudieras estar aquí para verlos. Han crecido tanto, y algunos han cambiado mucho. A veces siento que no me conocen realmente, que solo soy una obligación para ellos. Pero mañana va a ser diferente. Mañana vamos a estar todos juntos como en los viejos tiempos. Me quedé ahí varios minutos, recordando las navidades pasadas cuando éramos una familia completa y unida. Recordé cómo Aurelio siempre insistía en que todos ayudáramos en la cocina, cómo poníamos música de José Alfredo Jiménez y Pedro Infante mientras preparábamos la cena, y cómo después de cenar nos quedábamos platicando hasta muy tarde, compartiendo anécdotas y planes para el futuro. Ayúdame a que todo salga bien mañana, le pedí a la fotografía antes de acostarme. Esa noche dormí inquieta, con una mezcla de emoción y nerviosismo. En mis sueños, veía a mis hijos pequeños corriendo por la casa, jugando y riendo, mientras Aurelio y yo los observábamos con ese amor infinito que solo los padres pueden entender. No sabía que esa sería la última Nochebuena en la que tendría esperanzas de recuperar a mi familia. El 24 de diciembre, amaneció nublado y frío. Me levanté a las 5 de la mañana, una hora antes de lo habitual, porque sabía que tenía un día muy largo por delante. El termómetro marcaba 8 grados centígrados, temperatura bastante baja para la Ciudad de México, y pude ver mi aliento mientras me dirigía a la cocina para empezar con los preparativos. Lo primero que hice fue poner el nixtamal a cocer para los tamales. Había comprado 3 kilos de masa porque quería hacer tamales dulces con pasas y piña, y tamales salados con pollo y salsa verde. Era mucho trabajo para una sola persona de mi edad, pero la emoción de tener a toda mi familia reunida me daba fuerzas extra. Mientras la masa se cocía, comencé a preparar el bacalao. Desde la noche anterior lo había puesto a desalar, cambiándole el agua 3 veces como me había enseñado mi madre cuando yo tenía la edad de Sofía. Ese era el platillo estrella de nuestras cenas navideñas, una tradición que venía de la familia de Aurelio y que habíamos mantenido durante más de 4 décadas. A las 9 de la mañana,
Sofía llegó tal como había prometido. La sexta llegar desde la ventana de la cocina, caminando rápido por la banqueta con una bolsa de mandado en cada mano y su característica sonrisa brillante. Buenos días, mamita hermosa. Me saludó dándome un beso en la mejilla. ¿Ya empezaste con todo? Te dije que me esperaras. Es que no podía dormir, hija. Además, tú ya haces mucho por mí viniendo hasta acá. Sofía se quitó el suéter y se puso el delantal que siempre usaba cuando me ayudaba en la cocina. Durante las siguientes 3 horas trabajamos juntas, platicando y riendo como en los viejos tiempos. Ella se encargó del ponche navideño, hirviendo la caña de azúcar con canela, guayabas, tejocotes y piloncillo, mientras yo terminaba de preparar los tamales. Mamá, ¿te acuerdas cuando papá nos enseñó a hacer ponche? Me preguntó mientras revolvía la mezcla humeante. Claro que sí, tu papá decía que el secreto estaba en el piloncillo, que tenía que ser del bueno, no de esos que venden en el súper. Y también decía que había que ponerle amor, agregó Sofía, repitiendo las palabras exactas que Aurelio solía usar. A las 12 del día llamó Carlos para avisar que llegaría un poco más tarde de lo planeado porque tenía que terminar un trabajo urgente, pero que Patricia y los niños ya estaban en camino para ayudarnos. Esto me tranquilizó porque sabía que Patricia siempre había sido muy colaborativa y cariñosa conmigo. Patricia llegó con mis 2 nietos, Diego de 12 años y Fernanda de 9. Los niños corrieron a abrazarme con esa espontaneidad hermosa que solo tienen los menores. Diego había crecido mucho desde la última vez que lo vi y ya me sacaba casi una cabeza de altura. Abuela, ¡qué rico huele!, exclamó Fernanda mientras se asomaba a las ollas. ¿Ya puedo probar el ponche? Claro que sí, mi amor, pero ten cuidado que está muy caliente. Patricia se integró inmediatamente a la cocina, ayudándonos con los últimos detalles de la cena. Era una mujer sencilla y trabajadora, que había aprendido a querer a nuestra familia como si fuera la suya propia. Mientras preparábamos la mesa, me contó sobre los trabajos de costura extra que había estado haciendo para las fiestas. Doña Elena, gracias por invitarnos siempre. Para nosotros estas cenas significan mucho, especialmente para los niños. Patricia, tú eres parte de esta familia. No tienes que agradecerme nada. A las 3 de la tarde, la casa ya estaba llena de aromas navideños. Los tamales estaban listos, el bacalao despedía un aroma exquisito, y el ponche se mantenía caliente en la estufa. Había puesto la mesa del comedor con mi mantel más bonito, el de encaje blanco que había bordado durante mi luna de miel, y había colocado el pequeño nacimiento como centro de mesa. Carlos llegó a las 4, disculpándose por el retraso y cargando una caja de cerveza Corona y una botella de tequila para los brindis. Perdón, jefa, pero ya sabes cómo se pone él. Trabajo en estas fechas, me dijo mientras me daba un abrazo fuerte. ¿En qué te ayudo? Ya no hay mucho que hacer, mijo, solo hay que esperar a tus hermanos. A las 5 llamé a Roberto para saber a qué hora llegaría. Su esposa Claudia contestó el teléfono. Hola, Elena, Roberto está bañándose. Te llamo yo para avisarte que vamos a llegar un poco tarde porque tenemos una cena previa con los papás de Roberto en Las Lomas. ¿Una cena previa?, pregunté confundida, pero habíamos quedado que la cena familiar era aquí. Sí, también vamos para allá, pero primero tenemos este compromiso. No te preocupes. Llegamos como a las 9. 9 de la noche era muy tarde. Habíamos acordado las 8, y yo había calculado todo para que estuviéramos cenando a esa hora, pero no dije nada porque no quería crear problemas. A las 6 llamé a María Elena para confirmar su llegada. ¡Ay, mamá! Se nos complicó el día. Gerardo tuvo una llamada de trabajo muy importante y nos vamos a retrasar. Llegamos. ¿Cómo a las 9:30? Está bien, pero hija, la cena se va a enfriar si esperamos tanto. No pasa nada, mamá. Tú sabes que nosotros comemos muy poco en las cenas. Además, los niños ya cenaron aquí en la casa. Me quedé parada en la cocina con el teléfono en la mano,
sintiendo como se me hacía un nudo en el estómago. Sofía, que había escuchado la conversación, se acercó y me puso la mano en el hombro. No te preocupes, mamá, lo importante es que van a venir todos. A las 7 de la noche, Carlos, Patricia, los niños, Sofía y yo nos sentamos en la sala a esperar a los demás. Decidimos servirnos un poco de ponche para amenizar la espera. Los niños estaban emocionados y no paraban de preguntarme cuándo llegarían sus tíos. Ya van a llegar, mis amores. Solo hay que tener un poquito de paciencia, les decía, aunque por dentro comenzaba a sentir una ansiedad creciente. Las 8 pasaron sin noticias. Las 8:30 también. A las 9 en punto sonó mi teléfono celular. Era Roberto. Mamá, se nos está haciendo muy tarde. La cena con los papás de Claudia se alargó más de lo esperado. ¿Podemos mover la cena para mañana mejor? Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Mañana, Roberto, pero mañana es Navidad. Además, ya está todo listo. Ya llevamos 2 horas esperándolos. Es que ya sabes cómo son estas cenas de compromiso, mamá. No podíamos salir hasta que terminaran todos los brindis y las fotos familiares. Hijo, pero tus hermanos ya están aquí, los niños. Nos están esperando. ¡Ay, mamá! No dramatices. Es solo un día de diferencia. Mañana llegamos temprano y cenamos bien rico. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí parada, con el teléfono en la mano, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Carlos se acercó al ver mi expresión. ¿Qué pasó, jefa? Roberto dice que mejor mañana, murmuré, sintiéndome repentinamente muy pequeña y muy vieja. ¿Cómo que mañana? Exclamó Sofía desde el sillón. Después de todo lo que preparaste, después de que llevamos horas esperándolos. Inmediatamente después sonó otro timbrazo. Esta vez era María Elena. Hola, mamá. Oye, se nos hizo súper tarde y los niños ya están dormidos. Gerardo dice que mejor mañana vamos para allá temprano y hacemos una comida. ¿Te parece? María Elena, ya está la cena lista desde hace horas. Tu hermano Carlos ya está aquí con su familia. Sofía también. Solo faltan ustedes. ¡Ay, mamá! Es que los niños están muy cansados y mañana temprano madrugan para ir a casa de los abuelos paternos. Mejor otro día. Sí, otro día, pero hija, es Nochebuena, es hoy ya. Mamá, no seas dramática, es solo una cena, podemos hacerla cualquier día. Colgó, y yo me quedé ahí, en medio de mi sala, viendo la mesa perfectamente puesta, oliendo los aromas de la comida que había preparado con tanto amor, escuchando el silencio que se había apoderado de la casa. Carlos se acercó y me tomó del brazo con cuidado. Jefa, ¿estás bien? No pude responder porque sentí que se me cerraba la garganta. Sofía se levantó del sillón con lágrimas en los ojos. No puedo creer que le hayan hecho esto, mamá, después de todo lo que hiciste, después de esperarlos toda la tarde. Patricia también se veía consternada. Los niños, que no entendían completamente lo que estaba pasando, solo sabían que la abuela estaba triste. ¿Ya no vienen los tíos?, preguntó Fernanda con su vocecita preocupada. No, mi amor, le respondí tratando de controlar mi voz. Parece que no van a venir hoy. ¿Y toda la comida que hiciste?, preguntó Diego. Esa pregunta simple de mi nieto fue como una puñalada. Miré hacia la mesa del comedor, hacia la cocina llena de comida preparada con tanto cariño, hacia los regalos que había envuelto cuidadosamente y que seguían esperando debajo del pequeño árbol navideño. No pasa nada, dije finalmente, aunque por dentro sentía que todo se estaba derrumbando. Cenemos nosotros, al fin que somos familia también. Pero cuando nos sentamos a la mesa, ya nada era igual. La comida sabía diferente, el ponche se había enfriado, y por más que Carlos y Sofía trataron de animar la velada con conversación y bromas, yo no podía dejar de pensar en las sillas vacías donde deberían haber estado Roberto y María Elena con sus familias. Durante la cena, traté de mantener una sonrisa por mis nietos,
pero cada bocado me costaba trabajo. Sofía y Patricia hicieron lo posible por crear un ambiente festivo, pero yo sabía que ellas también estaban dolidas por la actitud de mis otros hijos. La comida está deliciosa, doña Elena, me decía Patricia. Ese bacalao le quedó igual que siempre, exquisito. Gracias, hija, le respondí, aunque sentía que las palabras salían vacías de mi boca. Carlos trató de hacer bromas para alegrar el ambiente, contando anécdotas graciosas del taller donde trabajaba, pero yo lo veía en cámara lenta, como si fuera una película que no me interesaba ver. A las 10 de la noche, después de cenar en silencio la mayor parte del tiempo, Carlos me ayudó a levantar la mesa mientras Patricia y Sofía lavaban los platos. Los niños se habían quedado dormidos en el sillón de la sala viendo una película navideña en la televisión. Jefa, me dijo Carlos en voz baja mientras guardábamos la comida que había sobrado, no sé qué decirte sobre mis hermanos. Estoy muy enojado con ellos. No digas nada, mijo, son tus hermanos, pero lo que hicieron no está bien, te faltaron al respeto. Sofía, que había terminado de lavar los platos, se acercó a nosotros. Tenía los ojos rojos de llorar. Mamá, yo me quedo contigo esta noche. No quiero que estés sola después de lo que pasó. No, hijita, tú tienes tu vida, tus cosas que hacer. Yo estoy bien, pero no estaba bien. Por dentro me sentía completamente rota, humillada, abandonada por mis propios hijos en una de las fechas más importantes del año. A las 11 de la noche, Carlos, Patricia y los niños se despidieron. Diego y Fernanda me dieron abrazos extra largos, como si supieran que la abuela necesitaba consuelo. Abuela, muchas gracias por la cena tan rica, me dijo Diego, y no te pongas triste por los tíos. A lo mejor mañana sí vienen. Claro que sí, mi amor, le respondí, aunque ya sabía que no sería así. Sofía insistió en quedarse, pero finalmente logré convencerla de que se fuera a su casa. Necesitaba estar sola para procesar lo que había pasado. ¿Segura que vas a estar bien, mamá? Sí, hijita, solo necesito descansar. Te llamo mañana temprano. ¿Está bien? Está bien, mi amor. A medianoche me quedé sola en mi casa. La televisión seguía encendida transmitiendo el mensaje navideño del Papa, pero yo ya no le prestaba atención. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde Aurelio solía quedarse dormido viendo las noticias, y por primera vez en muchos años, lloré sin control. Lloré por la humillación de haber esperado a mis hijos durante horas mientras la comida se enfriaba. Lloré por darme cuenta de que para ellos yo era solo una obligación incómoda. Lloré por los años que había dedicado a criarlos, a sacrificarme por ellos, a anteponer sus necesidades a las mías. Lloré por Aurelio, que ya no estaba ahí para abrazarme y decirme que todo iba a estar bien, pero sobre todo, lloré porque esa noche entendí una verdad muy dolorosa: había perdido a mis hijos no por la muerte, sino por su indiferencia. A la 1 de la mañana, cuando el llanto se había agotado, me levanté y fui a mi recámara. Saqué de mi armario una caja de metal donde guardaba mis documentos importantes. Entre ellos estaba mi testamento, el mismo que había hecho 5 años atrás después de la muerte de Aurelio. Lo leí completamente bajo la luz de la lámpara de noche. Todo lo que tenía la casa, mis pocos ahorros, algunas joyas que había heredado de mi madre estaba distribuido equitativamente entre mis 4 hijos. Pero esa noche, después de lo que había vivido, decidí que eso tenía que cambiar. Eran las 2 de la mañana del 25 de diciembre cuando tomé la decisión más importante de mis últimos años. Sentada en el borde de mi cama, con el testamento en las manos y el eco del abandono todavía resonando en mi pecho, supe que había llegado el momento de hacer algo que jamás pensé que sería necesario. Me puse la bata y las pantuflas, y caminé hacia la cocina. Necesitaba un té de manzanilla para calmar los nervios y poder pensar con claridad. Mientras esperaba que hirviera el agua, miré hacia el comedor donde todavía estaban los platos sucios de la cena trunca, las sillas acomodadas para invitados que nunca llegaron,
y los regalos que seguían esperando debajo del árbol navideño. La casa se sentía extrañamente silenciosa, como si hasta las paredes supieran que algo fundamental había cambiado esa noche. Preparé mi té y regresé a la recámara, donde encendí mi computadora vieja, esa que Sofía me había regalado 3 años atrás, y me había enseñado a usar con mucha paciencia. Mamá, en Internet puedes encontrar todo, me había dicho entonces. Si algún día necesitas algo y no estoy cerca, aquí lo puedes buscar. Esa madrugada, por primera vez, entendí realmente lo que había querido decir. Escribí en el buscador cómo cambiar testamento en México, y durante la siguiente hora leí artículos sobre derecho sucesorio, requisitos legales, y testimonios de otras personas que habían pasado por situaciones similares. Descubrí que en México podía hacer un testamento público abierto ante notario, o un testamento hológrafo escrito completamente de mi puño y letra. También me enteré de algo que no sabía: tenía derecho a disponer libremente de una parte de mis bienes, lo que se llamaba porción de libre disposición. A las 4 de la mañana, con el primer borrador de mi Nuevo Testamento en una hoja de cuaderno, finalmente pude conciliar el sueño. Pero fue un sueño inquieto, lleno de imágenes de mis hijos cuando eran pequeños mezcladas con la realidad dolorosa de la noche anterior. Desperté a las 8 de la mañana. Era 25 de diciembre, día de Navidad, pero por primera vez en décadas no sentía la emoción característica de esa fecha. Me levanté despacio, sintiendo cada uno de mis 73 años en las articulaciones, y me dirigí a la cocina a preparar café. El teléfono sonó mientras servía mi primera taza. Era Sofía. Buenos días, mamita. ¿Cómo amaneciste? Estuve pensando en ti toda la noche. Buenos días, hijita. Estoy bien. No te preocupes. ¿Segura? Se escuchas rara. Solo estoy un poco cansada. Ayer fue un día muy largo. Mamá, estoy muy enojada con Roberto y con María Elena. Lo que hicieron ayer no tiene nombre. Ya pasó, Sofía. No tiene caso seguir pensando en eso. ¿Cómo que ya pasó? Te faltaron al respeto de la manera más cruel. Después de todo lo que hiciste por ellos, de todo lo que te sacrificaste para sacarlos adelante. Hija, por favor, no quiero hablar de eso. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Conocía a Sofía lo suficiente como para saber que estaba tratando de controlar su enojo para no alterarme más. ¿Te parece si voy en la tarde y cenamos las sobras de ayer? Podemos ver una película navideña y platicar. Me parece perfecto, mi amor. Después de colgar, regresé a mi recámara y saqué nuevamente los papeles del testamento. Con la luz del día y después de haber dormido algunas horas, mi decisión se había fortalecido en lugar de debilitarse. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Tomé una hoja en blanco y comencé a escribir con mi mejor caligrafía. Había decidido hacer un testamento hológrafo, completamente escrito de mi puño y letra, fechado y firmado por mí. Había leído que este tipo de testamento era completamente válido en México, y no requería la presencia de testigos ni notario. Testamento de Elena Rodríguez Morales, escribí en la parte superior de la hoja. Ciudad de México, 25 de diciembre de 2023. Continué escribiendo con determinación, pero también con tristeza. Cada palabra que plasmaba en el papel era el reflejo de años de dedicación maternal no correspondida, de sacrificios no valorados, de un amor incondicional que había sido dado por sentado. El Nuevo Testamento reflejaba una realidad que me había negado a aceptar durante mucho tiempo. No todos mis hijos me valoraban de la misma manera. Carlos y Sofía siempre habían estado presentes en los momentos importantes, siempre se habían preocupado genuinamente por mi bienestar, siempre habían tratado de incluirme en sus vidas a pesar de sus propias responsabilidades. Roberto y María Elena, en cambio, me habían convertido en una obligación social, en alguien a quien visitaban por compromiso, y a quien abandonaban sin consideración alguna cuando surgía algo más interesante o conveniente. Escribí durante 2 horas,
detallando cuidadosamente mis nuevas disposiciones. La casa, que era mi bien más valioso, se la dejaría completamente a Sofía, quien siempre había demostrado apreciar no solo el valor material sino también el sentimental del hogar donde había crecido. Mis ahorros, aunque modestos, se los dividiría por partes iguales entre Carlos y Sofía. Para Roberto y María Elena dejé algo simbólico. A cada uno le heredaba una fotografía familiar y 1,000 pesos, junto con una carta explicando mis razones. A las 11 de la mañana, cuando terminé de escribir el testamento, me sentí extrañamente liberada. Por primera vez en años, había tomado una decisión basada no en mis obligaciones como madre, sino en el trato que había recibido como persona. Guardé el documento en mi caja fuerte personal y decidí salir a caminar un poco. Necesitaba aire fresco y movimiento para procesar completamente lo que había hecho. Caminé por las calles de mi colonia, observando las casas adornadas con luces navideñas y escuchando las risas que salían de algunos patios donde las familias celebraban juntas. No sentía envidia ni amargura, solo una extraña sensación de paz. Había tomado el control de mi propia vida por primera vez en mucho tiempo. En el parque de la colonia, me senté en una banca a observar a las familias que pasaban. Vi abuelos jugando con sus nietos, hijos adultos empujando sillas de ruedas con sus padres mayores, familias completas caminando juntas y platicando animadamente. Buenos días, Elena, me saludó doña Carmen, mi vecina de la esquina, que paseaba a su perro pequeño. Buenos días, Carmen. ¿Cómo la pasó ayer? Muy bien, gracias a Dios. Vinieron mis hijos de Guadalajara y estuvimos hasta muy tarde platicando. ¿Y usted? ¿Cómo estuvo su cena? ¿Familiar? Por un momento consideré contarle la verdad, pero decidí que no era necesario. Muy bien también. Mis hijos son muy atentos conmigo. ¿Qué suerte tiene, Elena? No todas tenemos esa fortuna. Cuando regresé a casa al mediodía, había 2 mensajes en mi contestadora automática. El primero era de Roberto. Hola, mamá, espero que esté bien. Ayer se nos complicó mucho y no pudimos llegar, pero hoy en la tarde vamos para allá a visitarla un rato. Esperamos que haya guardado algo de comida, porque no alcanzamos a desayunar. El segundo mensaje era de María Elena. Buenos días, mamá. Disculpa por ayer, pero ya sabes cómo son estas fechas, siempre surgen compromisos inesperados. Ahorita estamos desayunando en casa de los suegros, pero ya en la tarde caemos por ahí para saludarla. Espero que nos tenga algo rico guardado. Escuché ambos mensajes 2 veces. En ninguno había una disculpa genuina, en ninguno había reconocimiento del daño que me habían causado, solo expectativas de que yo estaría ahí esperándolos con comida caliente y brazos abiertos, como siempre. Por primera vez en mi vida como madre, decidí que no iba a estar disponible para ellos. Llamé a Sofía para adelantar nuestra cita. Hijita, ¿te parece si vienes más temprano? Como a las 3 de la tarde. Claro, mamá. ¿Todo está bien? Se oye raro otra vez. Todo está bien, solo quiero platicar contigo. Ahí voy, mamita. A las 2:30 de la tarde empaqué la comida que había sobrado del día anterior. Llené varios recipientes con bacalao, tamales y ponche. También preparé una bolsa con los regalos que había comprado para Roberto y María Elena. Cuando llegó Sofía, me encontró en la sala con todo empacado. Mamá, ¿qué es todo esto? Hijita, ¿te parece si nos vamos a tu casa? Quiero pasar el resto del día contigo, pero no aquí. Sofía me miró con una mezcla de confusión y preocupación. ¿Pasó algo? ¿Te hablaron Roberto o María Elena? Sí, dejaron mensajes diciendo que vendrían en la tarde, pero yo no. Quiero verlos hoy. Mamá, comenzó a decir Sofía, pero yo la interrumpí. Por favor, hijita, solo por hoy quiero estar lejos de aquí. Quiero estar en un lugar donde me siento realmente querida. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Se acercó y me abrazó fuerte. Claro que sí, mamá. Vamos a mi casa, podemos ver películas, hacer palomitas y platicar todo lo que quieras.
Mientras empacábamos mis cosas para pasar la noche en casa de Sofía, sonó el teléfono. Era Roberto, pero no contesté. Volvió a sonar 5 minutos después. Esta vez era María Elena. Tampoco contesté. ¿No vas a contestar?, me preguntó Sofía. No, hoy no. En el auto, camino a casa de Sofía, sentí una sensación extraña de libertad. Era como si por primera vez en décadas estuviera haciendo algo únicamente para mí, sin considerar las expectativas o necesidades de otras personas. La casa de Sofía era pequeña pero acogedora, decorada con un estilo moderno pero cálido. Tenía plantas por todas partes, libros en cada rincón, y fotografías familiares que incluían muchas fotos mías con ella. Mamá, ponte cómoda, tu cuarto está listo, me dijo mientras llevaba mis cosas a la habitación de huéspedes. Esa tarde, mientras compartíamos los tamales recalentados y veíamos una película mexicana clásica, le conté a Sofía sobre mi decisión de cambiar el testamento. No entré en detalles específicos, pero le expliqué que había llegado el momento de reconocer oficialmente lo que ya era una realidad, que no todos mis hijos me trataban con el mismo respeto y cariño. Mamá, ¿estás segura de eso? Es una decisión muy importante. Estoy completamente segura, hijita. Ayer me quedó muy claro que para algunos de tus hermanos soy solo una obligación, y yo ya estoy muy grande para seguir fingiendo que eso no me duele. Sofía no trató de disuadirme ni de interceder por sus hermanos. Creo que ella también había visto durante años cómo Roberto y María Elena me trataban, y entendía que mi decisión no era producto del enojo momentáneo, sino de la acumulación de muchos desaires y faltas de respeto. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz con una decisión que había tomado. Al día siguiente, cuando regresé a mi casa, había 8 mensajes en la contestadora y varios en mi teléfono celular. Todos eran de Roberto y María Elena, con tonos cada vez más molestos porque no había estado disponible para recibirlos. El último mensaje de Roberto decía: mamá, no sé, ¿por qué no contestó ayer? Vinimos a verla y no estaba. Esperamos que esté bien. La llamamos mañana. El último de María Elena era aún más directo: mamá, estuvimos esperándola toda la tarde. No entendemos por qué no estaba ni por qué no contestó el teléfono. Nos preocupó mucho. Los escuché todos, pero no les regresé ninguna llamada. La decisión estaba tomada, el testamento estaba escrito, y por primera vez en años, yo tenía el control de mi propia vida. Pasaron 3 semanas después de aquella Nochebuena sin que Roberto ni María Elena volvieran a buscarme. Sus llamadas se fueron espaciando hasta desaparecer completamente, confirmando lo que yo ya sabía: su interés en mí se limitaba a las fechas especiales o cuando necesitaban algo específico. Carlos y Sofía, en cambio, mantuvieron su patrón habitual de visitas y llamadas. Carlos seguía pasando los domingos por la tarde, a veces con Patricia y los niños, otras veces solo para platicar conmigo mientras tomábamos café. Sofía me llamaba todos los días y me visitaba al menos 2 veces por semana. Durante esas 3 semanas tuve tiempo de reflexionar profundamente sobre mi vida, mis decisiones como madre, y la nueva realidad que había creado al cambiar mi testamento. No me arrepentía de lo que había hecho, pero sí sentía una mezcla compleja de tristeza y alivio. Era mediados de enero cuando recibí una llamada inesperada que cambiaría todo nuevamente. Mi teléfono sonó a las 9 de la mañana. Era Roberto, pero su voz sonaba diferente, menos casual y más formal. Buenos días, mamá. ¿Cómo está usted? Buenos días, Roberto. Estoy bien, gracias. Mamá, necesito hablar con usted sobre algo importante. ¿Podría ir a verla esta tarde? ¿De qué se trata, hijo? Prefiero hablar en persona. ¿Le parece bien como a las 6 de la tarde? Había algo en su tono que me puso en alerta. Roberto nunca había sido formal conmigo, y esa cortesía excesiva me resultaba extraña. Está bien, Roberto. Aquí te espero. Después de colgar,
Llamé a Sofía para contarle sobre la llamada. ¿Roberto quiere venir a hablar contigo? Qué extraño. Hace semanas que ni él ni María Elena han preguntado por ti. Eso mismo pensé yo. Su voz sonaba rara, muy seria. ¿Quieres que esté ahí cuando venga? No, hijita, es mejor que hable con él a solas. Esa tarde me preparé cuidadosamente para la visita. Me puse un vestido azul marino que me hacía sentir digna y fuerte. Me peiné con cuidado y até mis canas en un chongo elegante. Si Roberto venía a reclamarme algo, lo encontraría compuesta y preparada. Llegó puntualmente a las 6, acompañado de Claudia, su esposa. Eso me sorprendió porque ella rara vez venía a visitarme, y cuando lo hacía, siempre parecía estar incómoda en mi casa modesta. Buenas tardes, mamá, me saludó Roberto con un beso en la mejilla, pero pude sentir la tensión en su gesto. Hola, Elena, me saludó Claudia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los invité a pasar a la sala y les ofrecí café, pero ambos lo rechazaron. Mamá, comenzó Roberto después de que nos sentamos, vengo a hablar con usted sobre algo que nos tiene muy preocupados a mí y a María Elena. ¿Qué cosa los tiene preocupados? Nos enteramos por casualidad de que usted cambió su testamento después de Navidad. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Cómo se enteraron de eso? No importa cómo nos enteramos, mamá. Lo importante es que queremos saber por qué lo hizo y si está en sus 5 sentidos para tomar ese tipo de decisiones. La manera directa y casi agresiva de su pregunta me dejó sin aliento por un momento. Claudia, que hasta ese momento había permanecido callada, se inclinó hacia adelante en su silla. Elena, Roberto y yo estamos preocupados porque a veces las personas mayores toman decisiones impulsivas cuando están pasando por momentos emocionales difíciles. Yo no estoy pasando por ningún momento emocional difícil, respondí tratando de mantener la calma, y tampoco soy una persona mayor incapacitada para tomar mis propias decisiones. Mamá, insistió Roberto, usted cambió un testamento que había estado vigente durante 5 años después de un problema familiar menor. Eso no es normal. ¿Un problema familiar menor? Repetí, sintiendo como la indignación crecía en mi pecho. ¿Así le llamas a lo que pasó en Nochebuena? Mamá, nosotros teníamos compromisos previos. Ya le explicamos que se nos complicó el día. Roberto, tú y María Elena me abandonaron después de que yo pasé días preparando una cena especial para ustedes. Me dejaron esperando durante horas, con la comida preparada y la mesa puesta, y cuando finalmente llamaron, no fue para disculparse, sino para cancelar como si fuera algo sin importancia. Claudia intercambió una mirada con Roberto antes de hablar nuevamente. Elena, entendemos que se sintió mal, pero cambiar un testamento es una decisión muy drástica para algo que se puede arreglar con una conversación familiar. ¿Arreglar? Pregunté, sintiendo que mi voz se elevaba a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. ¿Cuándo han tratado ustedes de arreglar algo conmigo? Desde Navidad no había sabido nada de Roberto hasta hoy, y ahora vienen porque se enteraron de que cambié mi testamento. Mamá, no se ponga así, dijo Roberto con un tono condescendiente que me molestó profundamente. Nosotros la queremos mucho, pero usted tiene que entender que todos tenemos vidas muy ocupadas. No siempre podemos estar disponibles cuando usted nos necesita. Yo nunca les he pedido que estén disponibles cuando los necesito, respondí con firmeza. Lo único que pedía era respeto en las fechas que habíamos acordado, consideración hacia el esfuerzo que hago para recibirlos, y un mínimo de educación cuando tienen que cancelar. Claudia se aclaró la garganta antes de hablar nuevamente, y por su expresión pude darme cuenta de que estaba a punto de decir algo que habían ensayado previamente. Elena, Roberto y María Elena han estado hablando, y creen que tal vez sería bueno que usted hablara con alguien, un psicólogo o tal vez un psiquiatra que pueda ayudarla a procesar la pérdida de Aurelio y estos sentimientos de abandono que está experimentando. La insinuación de que yo estaba mentalmente inestable fue la gota que derramó el vaso.
Me levanté de mi silla y los miré directamente a los ojos. Ustedes creen que estoy loca porque decidí tratar a mis hijos de acuerdo a cómo me tratan a mí. Mamá, nadie dijo que esté loca. Roberto, déjame explicarte algo, que tal vez nunca nadie te ha dicho. Yo no les debo nada a ustedes. Durante 48 años he sido tu madre, te crié, te eduqué, me sacrifiqué por ti, te apoyé en todas tus decisiones. Pero ser madre no me convierte en una esclava de por vida. Pude ver que tanto Roberto como Claudia estaban sorprendidos por mi firmeza. Probablemente esperaban encontrar a una anciana confundida y manipulable. Mi testamento refleja la realidad de nuestra relación, continué. Carlos y Sofía me tratan con respeto, me visitan regularmente, se preocupan genuinamente por mi bienestar. Tú y María Elena me ven como una obligación incómoda. Mi testamento simplemente reconoce esa diferencia. Pero mamá, insistió Roberto, nosotros también la queremos. Solo que expresamos nuestro cariño de manera diferente. ¿Cuál es esa manera diferente, Roberto? ¿Ignorarme durante semanas? ¿Cancelar planes familiares sin consideración? ¿Venir a mi casa solo cuando se enteran de que cambié mi testamento? Roberto se quedó callado por un momento, claramente sin saber cómo responder. Además, agregué, me resulta muy interesante que se hayan enterado de que cambié mi testamento. ¿Quién les dio esa información y por qué estaban investigando mis asuntos privados? Claudia y Roberto intercambiaron otra mirada incómoda. Elena, dijo Claudia finalmente, tenemos un amigo que trabaja en el registro público y nos comentó que había visto movimiento en documentos relacionados con su propiedad. Así que han estado espiando mis documentos legales, dije, sintiendo una nueva oleada de indignación. ¿Y son ustedes los que me dicen que yo soy la que está actuando de manera inapropiada? En ese momento sonó el timbre de la puerta. Era Sofía, que había llegado para su visita de rutina de los martes por la tarde. Cuando abrí la puerta y me vio la cara, inmediatamente supo que algo estaba pasando. Hola, mamá, ¿está todo bien? Hola, hijita. Roberto y Claudia vinieron a visitarnos. Sofía entró y saludó cordialmente a su hermano y cuñada, aunque pude percibir la tensión en el ambiente. ¿Cómo están? Hace mucho que no los veía. Hola, Sofía, respondió Roberto con cierta incomodidad. Justamente estábamos hablando con mamá sobre algunos temas familiares importantes. ¿Qué tipo de temas? Preguntó Sofía, sentándose junto a mí en el sillón en un gesto claro de solidaridad. Roberto miró a Claudia buscando apoyo antes de responder. Estamos preocupados porque mamá cambió su testamento después de lo que pasó en Navidad, y creemos que tal vez no está pensando con claridad. Sofía se quedó callada por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Ustedes creen que mamá no está pensando con claridad porque decidió cambiar su testamento? Sofía, tienes que entender que cambiar un testamento después de un problema familiar menor no es una reacción proporcionada, dijo Claudia. ¿Un problema familiar menor?, repitió Sofía con incredulidad. ¿Ustedes creen que abandonar a su madre en Nochebuena después de que preparó una cena especial durante días es un problema menor? No la abandonamos, protestó Roberto. Solo tuvimos compromisos previos que no pudimos cancelar. Roberto, dijo Sofía con una calma que reconocí como señal de que estaba muy enojada, mamá los esperó durante 5 horas. La comida se enfrió, los niños se cansaron de preguntar por ustedes, y cuando finalmente llamaron, no fue para disculparse sino para cancelar como si fuera algo sin importancia. Todas las familias tienen este tipo de malentendidos, insistió Claudia. No, Claudia, respondí. Las familias que se respetan mutuamente no tienen este tipo de malentendidos, y si los tienen, se disculpan y tratan de reparar el daño. ¿Y cuándo han tratado ustedes de reparar el daño?, agregó Sofía, porque según tengo entendido, desde Navidad no habían llamado ni una sola vez para saber cómo estaba mamá. Roberto se puso visiblemente incómodo. Pensamos que era mejor dejar que se calmaran los ánimos,
¿O pensaron que era mejor ignorar el problema hasta que se enteraron del cambio en el testamento? Preguntó Sofía directamente. El silencio que siguió fue elocuente. Era claro que Roberto y Claudia no habían venido movidos por preocupación genuina por mi bienestar, sino por preocupación por su herencia. Miren, dije finalmente, quiero que esto quede muy claro. Cambié mi testamento después de reflexionar profundamente sobre la relación que tengo con cada uno de mis hijos. No fue una decisión impulsiva ni producto de algún deterioro mental. Fue una decisión madura y consciente. Pero mamá, insistió Roberto, nosotros somos sus hijos también. Tienes derecho a mi amor incondicional como madre, lo interrumpí. Pero no tienes derecho a mi patrimonio si no me tratas con respeto. Esos son dos cosas completamente diferentes. Claudia se inclinó hacia adelante nuevamente. Elena, ¿no cree que está siendo un poco dura? Todos cometemos errores. Claudia, ustedes no vinieron a disculparse por sus errores. Vinieron a cuestionar mi capacidad mental porque no les conviene lo que decidí. Esa es la diferencia. Sofía tomó mi mano en un gesto de apoyo. Mamá tiene todo el derecho del mundo de disponer de sus bienes como mejor le parezca, y francamente, después de la actitud que han tenido ustedes, me parece que su decisión es muy comprensible. Roberto se levantó de su silla, claramente frustrado porque la conversación no había tomado el rumbo que esperaban. Está bien, mamá, si esa es su decisión final, la respetaremos. Pero quiero que sepa que me siento muy dolido por todo esto, Roberto, le dije mientras también me levantaba. Yo me he sentido dolida durante años por la manera en que me tratan. La diferencia es que yo nunca vine a reclamarles ni a cuestionarles su capacidad para tomar decisiones. Claudia también se levantó y caminó hacia la puerta. Elena, espero que algún día pueda reconsiderar esta decisión. Claudia, espero que algún día Roberto pueda reconsiderar la manera en que trata a su madre. Después de que se fueron, Sofía y yo nos quedamos sentadas en la sala procesando lo que acababa de pasar. Mamá, ¿estás bien? Sí, hijita, de hecho, me siento muy bien. Por primera vez en años dije exactamente lo que pensaba sin preocuparme por herir sus sentimientos. Me da mucha tristeza ver cómo actuó Roberto, y que hayan estado espiando tus documentos legales es completamente inaceptable. A mí también me da tristeza, Sofía, pero también me da una extraña sensación de libertad. Ya no tengo que fingir que estoy de acuerdo con la manera en que me tratan. Esa noche, después de que Sofía se fue, llamé a Carlos para contarle lo que había pasado. Su reacción fue de completa indignación. No puedo creer que hayan hecho eso, jefa. Venir a reclamarte porque cambiaste tu testamento es el colmo. Mijo, quiero que sepas que tu actitud hacia mí siempre ha sido respetuosa y cariñosa. Nunca he dudado de tu cariño genuino. Jefa, usted no tiene que explicarme nada. Yo la quiero porque es mi mamá, no por lo que me pueda heredar. Y si Roberto y María Elena no entienden eso, es su problema. 2 días después recibí una llamada de María Elena. Su actitud era similar a la de Roberto, formal, fría y claramente molesta. Buenos días, mamá. Roberto me contó de su conversación del martes. Buenos días, María Elena. Mamá, yo también estoy muy dolida por su decisión. Siento que nos está castigando de manera exagerada. María Elena, no los estoy castigando, simplemente estoy reconociendo la realidad de nuestra relación. ¿Cuál realidad? Nosotros la queremos mucho. Hija, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba, sin necesitar algo específico? Se quedó callada por varios segundos. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin que fuera mi cumpleaños, una fecha especial? ¿O por qué te lo pedí específicamente? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me incluiste en alguno de tus planes familiares por iniciativa propia? Mamá, nosotros tenemos vidas muy ocupadas. María Elena, Carlos y Sofía también tienen vidas ocupadas, y sin embargo encuentran tiempo para mantener una relación genuina conmigo. Es diferente,
mamá, Carlos y Sofía no tienen las responsabilidades que tenemos Roberto y yo. ¿Qué responsabilidades tienen ustedes que no tengan ellos? Bueno, nuestros trabajos son más demandantes, nuestros hijos tienen más actividades. María Elena, esas son excusas, no razones. La diferencia no está en sus responsabilidades, sino en sus prioridades. La conversación terminó de manera similar a la que había tenido con Roberto. María Elena colgó sintiéndose incomprendida y yo me quedé más convencida de que había tomado la decisión correcta. Durante las siguientes semanas, ni Roberto ni María Elena volvieron a llamar. Era como si hubieran decidido que, ya que no podían cambiar mi decisión sobre el testamento, tampoco tenían razón para mantener contacto conmigo. Esto, lejos de entristecerme, confirmó completamente mi percepción de que su interés en mí era principalmente material. Si realmente me quisieran como madre, la situación del testamento no habría afectado su deseo de mantener una relación conmigo. Carlos y Sofía, por el contrario, siguieron visitándome y llamándome con la misma frecuencia de siempre. Nunca mencionaron el tema del testamento, nunca me preguntaron por detalles de mis nuevas disposiciones. Su comportamiento confirmó que su cariño hacia mí era genuino e incondicional. En marzo, 3 meses después de aquella Nochebuena que cambió todo, recibí una visita inesperada. Era Diego, mi nieto, el hijo de Carlos. Llegó un sábado por la mañana, solo, con su bicicleta. Hola, abuela, ¿puedo pasar a platicar contigo? Por supuesto, mi amor. ¿Pasa algo? Se sentó conmigo en la cocina mientras yo le preparaba un vaso de chocolate caliente con galletas. Abuela, he estado pensando mucho en lo que pasó en Navidad y quería preguntarte algo. Dime, Diego, ¿por qué los tíos Roberto y María Elena ya nunca vienen a verte? La pregunta directa de mi nieto de 12 años me tomó por sorpresa. Los niños a veces tienen una claridad brutal para ver las cosas. ¿Por qué me preguntas eso, mi amor? Porque antes de Navidad los veíamos de vez en cuando, y desde entonces no han venido nunca. Papá dice que están enojados contigo, pero yo no entiendo por qué estarían enojados. Pensé cuidadosamente en cómo responder. Diego era lo suficientemente grande para entender la verdad, pero también quería protegerlo de los aspectos más dolorosos de la situación familiar. Diego, a veces las familias tienen problemas cuando las personas no se tratan bien unas a otras. ¿Ellos no te trataron bien? No, mi amor, y cuando eso pasa, uno tiene que decidir qué tipo de relaciones quiere tener en su vida. Diego asintió con esa seriedad que a veces muestran los niños cuando procesan información importante. Abuela, yo quiero que sepas que nosotros te queremos mucho y siempre vamos a venir a visitarte. Sus palabras sencillas me llenaron de una calidez que no había sentido en meses. Me acerqué y lo abracé fuerte. Yo también te quiero mucho, Diego, y quiero que sepas que tener nietos como tú y Fernanda es una de las cosas que más feliz me hace en la vida. Esa tarde, cuando Diego se fue, me quedé pensando en cómo los niños a veces entienden las cosas de manera más clara que los adultos. El amor se demuestra con acciones, con tiempo compartido, con respeto mutuo, no con palabras vacías ni con visitas obligadas por fechas especiales. Al final del día, mientras preparaba mi cena solitaria pero tranquila, reflexioné sobre los cambios que había experimentado en los últimos meses. Había perdido a 2 hijos, es cierto, pero había ganado algo invaluable, mi propia dignidad y el respeto por mí misma. Ya no tenía que pretender que estaba de acuerdo con tratos que me lastimaban. Ya no tenía que disculpar comportamientos irrespetuosos. Ya no tenía que anteponer las necesidades emocionales de otros a las mías propias. Mi testamento seguía guardado en la caja fuerte, y yo seguía completamente convencida de que había tomado la decisión correcta, pero lo más importante no era el testamento en sí, sino lo que representaba, el momento en que decidí valorarme a mí misma tanto como había valorado durante décadas a mis hijos. Esa noche, antes de dormir, me hinqué frente al altar de Aurelio como hacía todas las noches. Aurelio,
Mi amor, le dije a su fotografía, creo que finalmente aprendí algo que me tomó 73 años entender. El amor verdadero se basa en el respeto mutuo, y yo merezco ser amada con el mismo cariño y consideración que he dado durante toda mi vida. Por primera vez desde su muerte, sentí que Aurelio estaría orgulloso de mí. La historia de aquella Nochebuena que cambió mi testamento no terminó con amargura, sino con una lección valiosa sobre la importancia de valorar a quienes realmente nos valoran, y sobre el derecho que todos tenemos, sin importar la edad, de ser tratados con dignidad y respeto. Mis últimos años los pasaría rodeada de amor genuino, no de obligaciones familiares vacías, y eso, definitivamente, había valido la pena el dolor de aquella noche de diciembre cuando mis hijos me dejaron con hambre en la cena de Navidad.